Para terminar esta sección de Sigma Álgebra, vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a trabajar con la clase de conjuntos G delta y F sigma y vamos a entre medio meter el teorema de Ver, el cual no vamos a mencionar, sin embargo, lo vamos a demostrar, pero para este ejemplo en particular. Entonces vamos a hacer muchas cosas al mismo tiempo, vamos a trabajar estas definiciones, vamos a entender Q y entre medio va a haber un sabor a teorema de Ver. Bueno, comencemos. Para hacer este ejercicio primero tenemos que entender lo que significa ser un F sigma y un G delta. Vamos a repasar estas definiciones acá. Y primero vamos a entender lo que es un G delta. Entonces decimos que un conjunto A, obviamente G delta acá, primero que todo, G delta es una subcolección de la sigma álgebra. Entonces primero podemos escribir G delta es un subconjunto de la sigma álgebra boreliana, donde es una clase especial de conjuntos que aparecen. En donde decimos que A va a pertenecer a G delta, sí, solo si A se puede escribir como una intersección numerable. Pongamos I en los naturales, O sub I, donde O sub I es una subcolección numerable, donde son todos abiertos. Abierto para todo I en los naturales. Y en caso contrario, los F sigma corresponde, bueno, F sigma va a ser una subcolección nuevamente de la sigma álgebra boreliana de los reales, en donde decimos que B pertenece a F sigma, sí, solo sí. Ahora el B, en caso contrario, se va a escribir como una unión de cerrados. Entonces vamos a escribir como una unión y en lugar de O vamos a poner C sub I con I en los naturales, donde C sub I es una subcolección, acá no es cierto, los borelianos, porque los borelianos está generado por los abiertos, pero también podemos probar que a su vez está generado por los cerrados, entonces no es difícil ver esta contención, donde C sub I es cerrado para todo I en los naturales. Entonces, ejemplos de esto, podemos verlo de la siguiente forma. Pongamos una línea acá entre medio de estos dos para diferenciarlo. Ahí. Y bueno, un ejemplo primero claramente podemos tomar un abierto. Los abiertos son G delta, porque si tenemos que O es subconjunto de R abierto, entonces O puede ser escrito como una intersección de puros OEs con nielos naturales. Entonces todos los abiertos son G delta. Un ejemplo interesante de un G delta puede ser, por ejemplo, un singletón en R, porque, por ejemplo, podemos escribirlo como, pongamos el singletón del 0, puede escribirse con la intersección con hielos naturales, y ahora podemos escribir los intervalos abiertos de esta forma. Entonces, si lo intersectamos todos estos intervalos abiertos, ¡pum!, nos va a dar el singletón 0. También los intervalos cerrados y acotados se pueden escribir, es una construcción muy similar, menos 1 partido en n, pero al otro lado podemos poner 1 más 1 dividido en n, con n los naturales. Acá tuve un pequeño error, puse una i y es un n. Entonces tenemos harta forma de construir G deltas. Entonces podemos ver de que los abiertos son G delta, los singletons son G delta y también los cerrados, los intervalos cerrados son G delta. Ahora veamos F sigmas, es exactamente lo mismo si nos damos cuenta. Tenemos que un conjunto cerrado va a ser un F sigma porque lo podemos escribir como la unión del mismo con hielos naturales. Ahora podemos tomar un abierto, ¿no es cierto? Y podemos escribirlo como la unión de cerrados. Por ejemplo, el intervalo 0,1 podemos escribirlo como la unión de 1 dividido en n, perdón, este va cerrado, coma 1 menos 1 dividido en n, con n los naturales. No es difícil ver que esta es una igualdad. Y el otro ejemplo, que es el que nos convoca en el ejercicio, voy a poner esta línea acá, es que Q es un F delta, perdón, F sigma, porque podemos notar que Q puede escribirse como la unión
de q sub n con n los naturales, donde esto de acá es una numeración de q, porque q es numerable. Entonces, como cada singleton es cerrado en la topología habitual de R, tenemos que Q en realidad es un F sigma. Y sin embargo acá lo que nos dice la proposición es que además de ser un F sigma, no puede ser un G delta. Entonces es una propiedad muy interesante porque si nos damos cuenta, acá nos dicen de que los abiertos son G delta y además son F sigma, entonces satisfacen las dos propiedades. Y lo mismo con los cerrados, con los intervalos cerrados, como podemos ver aquí. Otra propiedad importante acá es que, por ejemplo, si tenemos un G delta, a ver, pongamos esto un poquito para acá, pongámoslo aquí. Entonces, si tenemos que A es G delta, entonces A complemento va a ser F sigma. Y esto ocurre simplemente por las leyes de Morgan, porque por ejemplo, si A se escribe como una intersección de O sub i's con hielos naturales y estos son abiertos, entonces lo que hago es tomar el complemento y ahora la intersección se nos va a transformar en una unión, ponemos O sub i con una C arriba que es complemento y ahora todos estos de acá se van a transformar en cerrados, entonces el complemento de un G delta va a ser un F sigma. Y entonces esto es súper interesante porque ¿qué es lo que nos dice? Que claro, que los Q van a ser F delta, pero el complemento de Q va a ser, perdón, Q va a ser un F sigma, pero el complemento de Q va a ser un G delta. ¿Y eso qué implica? Claro, que los irracionales, pongamos R menos Q, que a veces, o también he visto gente que le pone así, aunque a veces siento que eso se confunde con lo imaginario, esto es un G delta, que es el complemento de Q. Pongamos Q complemento. Entonces tenemos ya unos conjuntos raros y de hecho cada vez podemos hacerlo más y más raros todavía con los cuales podemos trabajar. Entonces ahora vamos, después de esta introducción de estos conjuntos, podemos hacer el ejercicio acá que nos convoca. Y la manera de probar esto es, pongamos demostración. Asumamos que Q es un G delta. Esto es, supongamos que Q se puede escribir como una intersección de O sub i's con O sub i abierto para cada i en los naturales. Luego escribimos Q como una enumeración con i en los naturales y sabemos que Q es denso. Como Q es denso, y Q está contenido en cada O sub i, tenemos que O sub i va a ser abierto y denso en R. Es denso en R. Para la gente que ya conozca el teorema de Baire, pueden ver de que aquí está la conexión real con esto. Y entonces, Q sub i, el elemento Q sub i de esta numeración que hicimos acá arriba, Q sub i va a pertenecer a cada uno de estos O sub i. Y de este modo podemos definir ahora sean U sub i como este abierto que le quitamos el singleton Q sub i para cada i en los naturales. Como podemos ver, algo que podrían probar ustedes es que si intersectamos todos estos U sub i, lo que vamos a obtener es el vacío. Porque si nos damos cuenta, el único lugar donde estos O sub i coincidían eran exactamente los racionales, perdón.
Sin embargo, si ahora cada uno de estos O sub i le vamos quitando un racional, después otro y así, entonces lo que vamos a tener es que si intersectamos todos estos monitos de acá, nos va a tener que dar el vacío. Otra propiedad importante de estos conjuntos U es que van a ser abiertos también. Abiertos. Porque en realidad los O son abiertos y cuando le quitamos un cerrado va a seguir siendo abierto. Y bueno, entonces lo genial es que la topología de R está generada por los intervalos abiertos. Entonces, como U sub i son abiertos, entonces cada uno de estos van a tener, podemos construir intervalos no vacíos adentro, porque son abiertos no vacíos. Entonces tomemos U sub 1. Como U sub 1 es abierto no vacío, entonces podemos escribir A1 gorro, B1 gorro, después podemos ver por qué estamos poniéndole un gorrito, porque vamos a definir un nuevo intervalo después. Está totalmente contenido en U sub 1, donde A1 va a ser menor estricto a B1, y esto se puede hacer porque U sub 1 es abierto no vacío. Ya. Y lo que quiero hacer ahora es en lugar de construir estos abiertos, es hacer unos intervalos cerrados y acotados adentro de esto. Bueno, y eso no es tan difícil, podemos encontrar rápidamente un A1, B1, cerrado y acotado, totalmente contenido en U1 gracias a esta contención de acá. Y bueno, esto se hace porque podemos definir A1 como A1 gorro más B1 gorro menos A1 gorro dividido en 3, y el B1 como B1 gorro menos B1 gorro menos A1 gorro dividido en 3. Bueno, y esto siempre se puede hacer porque estamos en un intervalo no vacío. Puedo dibujarlo igual. Pongamos esto acá. Entonces, si tenemos el intervalo A1 gorro, B1 gorro, lo dividimos en 3 porque es un intervalo no vacío. Y esta distancia de acá va a ser B1 gorro menos A1 gorro dividido en 3. Y lo mismo va a ser esta distancia de acá. B1 gorro menos A1 gorro dividido en 3. Y entonces este monito de acá va a ser A1 y este de acá va a ser B1. Y el intervalo que escogemos va a ser este de aquí. Y por construcción acá vamos a tener de que en realidad A1 gorro va a ser menor estricto a A1, el cual va a ser menor estricto a B1, va a ser menor estricto a B1 gorro. Bueno, ¿y por qué hicimos esta construcción? Porque ya que tenemos este compacto acá, además tenemos que el abierto A1, B1 está totalmente contenido en U1. Ya, y ahora pasamos al 2. Pero ¿qué ocurre con el U2? El U2 va a ser abierto y denso. Entonces, lo que hacemos es, podemos encontrar nuevamente un intervalo, digamos, A2, B2 cerrado, totalmente contenido en U2 intersectado con A1, B1. ¿Sí? Este A1, B1 es un abierto y este es un abierto, entonces acá tenemos un conjunto abierto. Lo que hacemos entonces, acá adentro construimos un A2 gorro, B2 gorro, no vacío, que está totalmente contenido ahí, en particular va a estar contenido en U2, y después de ahí sacamos el A2, B2. Pum. De hecho, aparece cerrado. Bueno, y entonces ahora, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que tenemos que A2, B2 está totalmente contenido en A1, B1. Y si hacemos esta construcción de una forma recursiva, lo que obtenemos en realidad es una sucesión de intervalos cerrados. Entonces puedo poner AK más 1, BK más 1, totalmente contenido en AK, BK. Y así. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Recordemos acá, A2 está contenido en U2.
Entonces, acá por construcción vamos a tener que este de aquí va a estar contenido en u sub k más 1. Este de acá va a estar contenido en u sub k. Y así. Ya, pero si recordamos, chuta, saltó muy lejos esto. Si recordamos, hay una propiedad topológica muy importante en R, la cual habla de los intervalos encajonados. Tenemos que si tenemos una secuencia como esta de aquí, de intervalos cerrados y acotados, uno contenido dentro de otro, entonces la intersección nunca puede ser nula, porque R es completo. Entonces tenemos que la intersección de A sub K, BK, con K en los naturales, va a ser no vacía, por esta propiedad de intervalo encajonado en R. Pero ¿qué ocurre? En realidad estos AK, BK, están cada uno contenido en los U sub K. Y no es difícil ver de que esta intersección de acá, AK, B sub K, con K en N, va a estar totalmente contenida en la intersección de los U sub K con K en los naturales. Pero esta intersección de acá la construimos para que sea vacía. Sin embargo, este de aquí va a ser no vacía. Y esto entonces significa que estamos en una contradicción. Por lo tanto, lo que contradijimos acá es la intersección de estos U sub K, que va a ser vacía, como podemos ver en esta parte de acá. Y esto surge debido a cómo construimos los O sub i's. Y los O sub i's era una colección de abiertos que al intersectarlo nos daba Q. Por lo tanto, Q no puede ser una intersección de conjuntos abiertos como lo habíamos supuesto en esta parte de aquí. Por lo tanto, tenemos una contradicción y eso implica, por lo tanto, Q no puede ser escrito como intersección de conjuntos abiertos. Intersección numerable, perdón, numerable de conjuntos abiertos. Y por lo tanto acá ya terminamos el ejercicio. En caso de que tengan problemas con esta propiedad de encajonamiento, voy a poner un link con la definición de esto y la prueba. Es una propiedad muy básica de R porque está implícita su completitud. Y de este modo acabamos de encontrar un conjunto que es un F sigma, pero no es un G delta, el cual son los racionales. Entonces, además de esta conclusión, se puede obtener que los irracionales, gente que lo escribe así, o también Q, simplemente Q complemento, esto de acá no es un F sigma, pero sí es un G delta. Eso lo pueden probar, es muy fácil porque tomamos el complemento de Q, entonces llegamos a la proposición contraria. Bueno, ese por este video. Nos vemos pronto y pásenlo bien. Chao, chao.